Así que declaro que a través de esta palabra Dios va a hacer un rompimiento. Va a marcar un antes y un después en su vida. ¿Cuántos lo creen? Arrebate, porque hay una pelea espiritual en los aires, pero tenemos que estar ganando esta batalla. Vamos a declarar que en el nombre de Jesús el infierno se paraliza, porque la palabra de Dios va a descender en nuestras vidas, en nuestro corazón, y vamos a salir victoriosas de este lugar. ¿Amén? Amén. Arrebate ahí con un fuerte aplauso. Ahí del otro lado también, ponga sus manitos. Mande corazoncitos, etiquete ahí a su familia, a sus vecinas, aunque no la conozcan, no se hable con nadie, etiquete ahí al carnicero, ahí al verdulero, ¿amén? Trabajemos ahí también desde casa haciendo evangelismo. Ahora sí, voy a la palabra. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Quiero compartir en el libro de Primera de Reyes, lo que Dios ha estado hablando a mi vida, capítulo 19. Aquellos que han traído Biblia, ¿cuántos tienen Biblia? En el celu, la Biblia de veras. Todos tienen, ¿no? Algunos miran para otro lado. Ay, Jesús. Bueno, quiero compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice así a partir del versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta aquí es la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a su palabra, que es poder. Lo que acabamos de leer es una conversación, un diálogo que está teniendo Dios con uno de los hombres más representativos de los avivamientos. De hecho, cuando Jesús viene aquí en la tierra, 900 años después, más o menos, tiene una charla con sus discípulos donde le pregunta Jesús a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy? Muchos de ellos respondían, tú eres Elías. Y creían que Jesús no era por ahí el Hijo del Hombre, sino que era otro personaje reencarnado en él. ¿Y por qué confundían a Jesús con Elías? Porque Elías fue un hombre muy usado por Dios. Un hombre que tenía un llamado, un hombre que tenía un ministerio dado por Dios. Era de sobremanera espiritual este varón. Dice que ahí en esa conversación que podemos leer, dice que Elías tenía un celo por las cosas de él. Y también tenía dolor porque su pueblo, el pueblo de Israel, dice que estaba perdido en el pecado. Y sin embargo, él sabía que ese pueblo, que el pueblo de Israel,
era el encargado de llevar la palabra de Dios, de llevar el evangelio a otras naciones. Porque la idea de evangelizar al mundo estuvo desde siempre en el pensamiento de Dios. Amén. Y dice que era consciente del pecado que estaba transgrediendo ahí el pueblo de Dios, el cual debía ser el que traspasara esas naciones con lo que Dios estaba haciendo. Tenían que evangelizar. En el Antiguo Testamento, Dios quería usar al pueblo de Israel para evangelizar y llegar a otras naciones. Y también en aquellos tiempos, Dios se reservaba siempre de una persona. Amén. Diga como yo. Amén. Lo llamaba, lo llenaba de su espíritu, lo llenaba de su fuego, y esa persona era encargada de producir a donde quiera que iba una revolución espiritual. Una revolución espiritual es lo que llamamos nosotros un avivamiento. Amén. Y a través de esas revoluciones que causaba esa persona escogida por Dios, la gente comenzaba a creer que había un Dios que era real, que Jehová existía, que sí había un Dios poderoso que todo lo podía hacer. Prácticamente sería como sucede en estos cultos, en los cultos de la hora de la mujer. La gente se entera qué es lo que está pasando y quiere venir a ver, bueno, a ver qué está pasando. Escucha testimonios del poder de Dios, las personas empiezan a creer, se le empiezan a caer los velos, cree que hay un Dios poderoso. Eso mismo que pasaba allí, también está pasando aquí. Amén. Porque aquí hay un avivamiento y nosotras somos parte. Amén. Elías era un profeta de Dios. Los profetas de Dios eran encargados de abrir las mentes, de abrir los corazones, de quitarle el velo a aquellas personas que quizás se sentían incautadas o atrapadas por el enemigo. Esa revolución que se producía a través de este ungido, de este profeta de Dios, hacía que el poder de Dios se extendiera, creciera y que así mucha gente más pudiera conocer todo lo que Dios estaba haciendo. Los profetas de Dios llaman a la reflexión, despiertan la conciencia, advierten al pueblo de todo aquello que quiera estancar tu bendición. Los profetas, ¿cuántos sabemos que tienen su poder en la boca? Amén. Esto se me despega. Cuando el profeta transmite un mensaje, lo transmite de parte de Dios. Amén. Los mensajes que revelan son de cosas escondidas que quizás a simple vista nosotros no podemos ver o no podemos ni siquiera leer en medio de la Biblia, de los pasajes. Ese secreto es revelado desde el cielo a ese profeta y ese profeta lo revela a través de su boca. Pero ¿qué pasa? También hay profetas que no son de Dios. Levante su mano y diga, hay profetas que no son de Dios. Y aquí en esta historia podemos ver, en otra parte de la palabra, que también se hablan de los profetas de Baal. Amén. Por el contrario, los profetas de Dios, estos profetas son muy seductores. Son profetas engañosos que usan todas sus armas para quitar a los hijos de Dios del propósito. Utilizan toda clase de artimañas para concentrarte en las cosas del mundo y sacar tu mirada de las cosas de Dios. Estos profetas engañadores son especialistas en sacarte y correrte de lo que Dios ha destinado para tu vida. Entre otras palabras, estos famosos profetas son capaces de llevarte a la enfermedad, de llevarte a la escasez,
de provocar una confusión y que cometas un error y te termines apartando de la presencia de Dios. ¿Y saben qué? En el pueblo de Dios muchas veces hay profetas engañadores. Y ustedes dirán, pero acá en la iglesia no. Y déjeme contestarle, acá en la iglesia también hay profetas engañadores. Son esos profetas que quizás vienen sigilosamente a tu vida y te distraen de lo que en realidad tenés que hacer. Te invitan quizás a llevarte a concientizarte que quizás estás mucho tiempo aquí en la iglesia, que quizás servís mucho al Señor y que quizás por ahí estás dejando a tu esposo que se enoja cada vez que venís a la iglesia, o estás dejando a tu familia por venir acá a servir al Señor. Muchos trabajan sigilosamente, pero hay otros que de manera así abrupta se presentan a querer solucionarte tus problemas. Pero ¿qué pasó? Volviendo ahí a Elías. Un día histórico se encuentra el profeta Elías con 850 profetas de Baal. 400 eran de Acera y 450 de Baal. Se encuentra con este cuerpo de enemigos delante de suyo y con la autoridad que Dios le dio, los llama, los convoca, pero también convoca a todo este pueblo que estaba en pecado, el pueblo de Israel. Y les hace un desafío. Los invita a hacer un holocausto, que ellos hicieran un holocausto, que él iba a hacer el suyo, que trajeran bueyes, que trajeran becerros. En esa época se incendiaba ahí todo lo que se le ofrecía al Señor, pero en este caso, el encargado de incendiar, de provocar ese fuego, tenía que ser Dios. En el caso de los 850 profetas, era el Dios de él, y en su caso era Jehová. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Lo estoy matando a los del vivo. Así que comenzaron el desafío. Ahí dice la palabra, si puede estar leyendo ahí, en capítulos anteriores relata. Comienza ahí el desafío, se juntan los 850 profetas engañosos, que eran profetas hechiceros, eran profetas de brujos, eran profetas engañadores. Se juntan ahí y comienzan ahí a traer su holocausto, llenan de becerro, de vaca, y comienzan ahí a hacer el ritual, que Dios, por favor, baja el fuego, que encendeme esto, encendeme lo otro. Y dice que pasaban las horas y estos profetas seguían sin respuesta de Dios. Llega el mediodía y bueno, ya Elías estaba como burlándose de alguna manera de ellos. Che, pero tu Dios va a tardar mucho en llegar, mirá que después me toca a mí. Parafraseando, no dice eso la Biblia, ¿no? Y el fuego no descendía, dice que se rajaban ahí las manos, chorreaban sangre, ya no sabían qué hacer, se arrodillaban, se paraban, se mataban ahí entre sí y el fuego de Dios no descendía. Así que llega el turno de Elías, amén. Dice que Elías manda a cavar una zanja alrededor de su holocausto y dice que manda a buscar agua y que llenen esa zanja de agua. Supuestamente eso tenía que encenderse con el fuego de Dios. Y a la mirada y a los ojos naturales del pueblo, eso sería imposible. Amén. Así que eso cargado de agua, estaba todo el pueblo reunido ahí expectante de lo que Elías iba a hacer. Y Elías, dice la palabra de Dios, que ora al Señor y desciende fuego del cielo. Ese fuego dice que consumió aún el agua. Y ahí se le empezaron a caer los velos a todo el pueblo y reconocieron que Jehová, el Dios de Elías, era el Dios real. Amén.
victoria en victoria sería. Triunfa la vocación de Elías, triunfa su llamado, triunfa ahí su ministerio, porque pudo, después de que el pueblo de Israel pudiera ver quién era el verdadero Dios, Elías agarró y mandó a matar, a desgollar a los 850 profetas de Baal. Amén. Así que estaba ahí Elías sacándose selfies con su holocausto encendido, así. Lo subía a sus historias, porque cuando está todo bien, nos sacamos selfie, lo ponemos en el Facebook. Amén. Así estaba Elías. Así estaba Elías celebrando su victoria. Pero a pesar de haber vivido tremendo avivamiento, tremenda revolución espiritual de parte de Dios, dice la palabra que Elías ahora se encontraba en una cueva. Quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando estés en tiempos de avivamiento, cuando estés en tiempos de un crecimiento espiritual, el enemigo te puede llegar a abrir el camino para que puedas ir a una cueva. ¿Eso puede pasar o no? Amén. ¿Y qué es una cueva? Las cuevas son esos lugares donde primeramente ninguna de nosotras deberíamos estar. Amén. No son solamente lugares, sino también que son condiciones o actitudes que muchas veces tomamos cuando no queremos enfrentarnos a una situación, cuando no queremos enfrentarnos a un problema, a una prueba o a un tiempo de proceso. Las cuevas pueden representar enfermedades. Las cuevas representan hijos en los vicios, un matrimonio destruido, una familia que no llega a la iglesia porque todavía no reconoce que Dios es su Salvador y su Señor. Las cuevas representan miedos, un estancamiento ministerial, frustraciones, incluso la autoconmiseración. En una de esas cuevas es donde Dios, ahí en la palabra, encuentra a Elías. Porque dice ahí que nadie lo mandó a estar ahí a Elías. Dios no lo mandó ahí a Elías. Elías se fue por su cuenta, se fue solo. Dios lo va a buscar a esa cueva que lo aprisionó, que lo cegó, que lo frustró. Quizás lo fue a buscar ahí en esa cueva de soledad, porque ahí dice la palabra, estoy solo o solo me he quedado, y buscan para quitarme la vida. Hoy Dios también está hablando a aquellas personas que se han metido en la cueva de la soledad, en la cueva de la tristeza, en la cueva del miedo, en la cueva de la inseguridad. Recibiste una noticia y no supiste cómo encarar la situación y te metiste ahí sin saber qué hacer, sin creer que podías salir de ahí o seguir avanzando a donde Dios te puso. Las cuevas te traen confusión, te traen pensamientos errados, te hacen creer cosas que no sos, te hacen pensar cosas como por ejemplo que no sos capaz de hacer algo, que no servís para lo otro. No sé en qué cueva te has metido o en qué cueva Dios te está queriendo sacar en esta noche. Lo único que te digo es que si vos estás metida en una cueva es porque tu mente está en una posición equivocada. Y esta noche Dios viene a arrancar toda clase de argumento y a cambiarte de posición.
Porque Dios no te puso en ese lugar. Si te has metido solo, hoy Dios te va a venir a sacar para ponerte en el lugar que es desde el vientre de tu madre te ha puesto, te ha designado. Amén. Amén. En esta palabra pude ver también cómo hay mensajes equivocados. ¿Por qué Elías llegó a ese lugar? Ahí en el versículo 2 de este capítulo, capítulo 19, comenta que una reina llamada Jezabel, cuando se enteró que Elías le había cortado o mandado cortar la cabeza a esos 850 profetas, dice que se levantó enojada contra Elías y le mandó a decir que así como hizo con sus profetas, también le iba a hacer a él. Y ese mensaje llegó a oídos de Elías. Hay mensajes equivocados. Hay mensajes que cuando vos lo dejás entrar en tu mente, te llevan directo a una cueva. Hay mensajes que están hechos no solamente por Dios, hay mensajes que están hechos también, recordando lo que venía diciendo hoy, para quitarte del propósito. Y aquí hay muchas personas, aquí hay muchas personas que escucharon y se hicieron cargo de mensajes equivocados. Si hoy estás en una cueva, déjame decirte que has escuchado un mensaje equivocado. Si estás en una cueva, déjame decirte que has escuchado a la persona equivocada, que has escuchado la voz equivocada. Porque hay momentos difíciles, hay momentos que se nos presentan, que uno tiene que pensar 2 veces qué es lo que va a hacer. Pero hay voces que se escuchan en algunos momentos más fuertes que otras. Y cuando estamos en debilidad, cuando estamos enfrentando un problema difícil, las fuerzas o nuestro discernimiento en Dios comienza a menguar. Hay palabras, hay mensajes que están hechos para criticarte. Hay mensajes que vos dejas entrar a tu vida, donde escuchás sentir que se ríen de vos. Voces que te dicen que no servís, que sos una mala esposa, que sos una mala líder, que sos una mala hermana, que no vas a poder salir adelante, que si tus hijos se drogan es porque no sos una buena hija de Dios, que vas a estar siempre en escasez, siempre mendigando. Esos son mensajes de muerte. Esos son mensajes que muchas veces los hijos de Dios dejan entrar a sus vidas. Pero también hay voces que son mucho más peligrosas que estos profetas engañadores. Y son la voz de nuestra propia conciencia. En el transcurso de nuestras vidas, hemos recibido palabras que nos han marcado la vida, que nos han marcado el alma y que nos han dañado. Y la conciencia también es dañada por ese dolor. Hay palabras que recibimos de nuestros padres, de algún familiar, de alguien que nos interesa o nos importa, de alguien que amamos, palabras que nos dañan, que vienen de parte de nuestros hermanos, o muchas veces de nuestros compañeros de escuela, burlándose, o de nuestros compañeros de trabajo. Pero hay palabras que cargan muchas veces con poder. Y a veces tienen tanto poder que son capaces de destruir nuestra autoestima. Y sin darnos cuenta, esas palabras las vamos acarreando durante toda nuestra vida y sin saber
forman parte de nuestra voz interior. Y cuando queremos hacer algo, recordamos que en algún momento alguien nos dijo, vos no vas a llegar a nada. Quizás estamos por encontrar un buen trabajo, un trabajo en blanco que Dios nos presenta, y una voz interior que llega de una palabra que alguien te dijo cuando eras chica, vos vas a ser igual que tu mamá, vos vas a ser igual que tu papá. Se transforma en tu voz interior. Y esas voces se transfieren a nuestras vidas, esos mensajes equivocados, esa voz equivocada que escuchamos, y nos lleva a lugares equivocados. Nos lleva a juntarnos con personas equivocadas. Nos llevan a hacer cosas equivocadas. Cuando en realidad, una vez que conocimos a Dios, deberíamos estar brillando en el lugar donde Él nos posicionó. Y saben que hablando de este tema, Dios me hacía recordar, una vez, yo he recibido muchos mensajes, pero hace 2 o 3 semanas atrás lo encontré en mis fotos, en mi galería, y recordaba, y Dios me trajo para que se lo pueda compartir hoy a ustedes, un mensaje. Decreto en la tierra y en los lugares celestiales por el dedo de Dios, que es removida de raíz, de remanente santo y de la vida personal y ministerial del apóstol Gustavo Reinaldo Ferro, que antes del 29 de enero del 2019, la falsa idónea Laura González, o sea yo, siendo borrado todo recuerdo e influencia suya por completo de su vida ministerial e iglesia, y toda hija de Jezabel enviada del mismo infierno para fascinarlo y hacerlo funcionar en un espíritu de error, espere, no se vaya, tratando de abortar su levantamiento ministerial a un nuevo nivel, pare que ya me perdí, bajo la unción del manto de Jehú. Espere. Remoción sobrenatural de raíz y definitiva es hecha ahora en la tierra y en los cielos, y por el dedo de Dios, no se olvide, de manera irrevocable y acelerada. Ay, Jesús. Consumado y sellado con la sangre del Cordero es, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén y amén. Yo recibí este mensaje, no sé si está ahí en pantalla. Miren lo que le contesto. Esta señora no tiene ropa para lavar, no tiene nada que hacer en la casa. Porque los mensajes que vienen de parte de estos profetas engañadores te ponen en 2 posiciones, hermana. Sí, no quiero darle el nombre porque está armado, está hecho por un grupo de intercesores de una profeta muy conocida, que no le voy a dar el nombre. Lo único que, si aquella que mandó, te mando un beso, hermana, no resultó porque a los 6 meses nos casamos, te voy diciendo. Tenés 2 opciones cuando te llegan estos mensajes. O seguís estando en el lugar donde Dios te colocó y brillando con la luz que Dios te dio, o salís corriendo a una cueva. Y yo no salí corriendo a una cueva. Así que, hermana, cuando te llegue un mensaje de esto, cuando haya profetas, engañadores, queriendo correrte del propósito de Dios, tratándote de desenfocar de las cosas de Dios, toma la autoridad de Dios y empieza a cancelar. Porque así como ella declaraba por la palabra, por Daniel, por el dedo, ni el dedo. Señor, acá en la palabra de Dios me dice que todos los que me maldicen, el Señor los maldecirá.
y que muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, hemos echado demonios en tu nombre, hemos sanado enfermos. Pero el Señor les va a contestar, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que guarda con los que se meten con los hijos de Dios. Toma la autoridad, hermana, y de empezar a declarar y a revocar todo mensaje que el enemigo quiera declarar sobre tu vida. Cuando vengan a declararte una enfermedad, cancelala en el nombre de Jesús. Cuando te diga tu interior, tu mente, tus hijos van a estar ahí drogándose, no va a haber nada que hacer. Vos declará que en el nombre de Jesús tus hijos se levantan, tus hijos son siervos de Dios. Aquellos que quieran apagar tu ministerio, declará. Yo voy a ponerme y declarate con fe, hermana, creyendo que Dios te dio un lugar alto, un lugar para brillar. Vos no tenés que estar en una cueva. Sal de ahí, te dice el Señor. Sal de ahí, te dice el Señor. Dios ha preparado lugares altos en tu vida. ¡Ah, diablo! ¡Qué dedo ni qué dedo! Aplaudile al Señor. El diablo está vencido. Fue vencido en la cruz de Calvario. Recordale al diablo cuando te venga a hablar de tu ministerio, de quién sos vos. Todos los que están mirando el vivo, todos los que están acá, somos profetas del Señor. Somos siervos, tenemos lugares altos preparados para nosotros. Amén, amén. Dice que Elías ahí, el ungido, el escogido, el llamado, el apartado por Dios, después de haberle cortado a los 850 profetas de Baal la cabeza, lo encuentra Dios en una cueva. Dios tiene que acercarse a ese lugar, a donde se encontraba Elías. Y debió sacudirlo para que reaccionara. Yo me imaginaba cómo fue ese llamado de Dios hacia Elías. ¿Está Lean por ahí? Lean, Emma. ¿Están listos? Yo quiero representar lo que Dios me mostraba en mi mente. Quiero trasladárselo aquí para que usted lo vea con sus propios ojazos. ¿Quieren? Yo ¿qué es eso? Eso no me lo imaginé, ¿eh? Pero bueno. Yo me imaginaba cómo fue que Dios lo encontró ahí, porque la palabra dice que Elías se metió solo, que Dios se sorprendió de verlo ahí. Así que vamos a representar cómo Dios habrá llamado a Elías. Amén. Escena número 1. Elías, modo víctima. Sí, soy yo, ¿qué pasó? Te dije que soy yo, sí, ¿qué pasó? Sí, ya te dije un montón de veces soy yo, ¿qué pasa, señor? No ves que estoy mal, vos no me entendés a mí. ¿Qué estás haciendo acá, Elías? ¿No que saliste acá de la cueva? Isabel me mandó un mensaje muy feo, más feo que el mensaje que le mandaron a la pastora Laura. Sí, me está buscando para matarme, señor, y vos nunca me entendés nada. Elías, dale, levantate, tenés que salir de acá. Pero ¿cómo? No puedo, señor. Sí, tenés que salir de acá. Tenés que matar a los profetas de Baal, le tenés que arrancar la cabeza
esperando. Bueno, Dale, levantate, no voy seas a, hacer, maricón. voy a hacer lo posible, no me retes. Vamos, vamos. Bueno, Vamos, sí. yo te voy a usar. Bueno, es para... Pará, señor, que tengo un montón de cosas, no sé qué agarrar. Bueno, vamos. Chao. Esa es una de las formas donde Dios puede estar llamándote a vos. Pero también existen otras clases de personas como Elías y Dios tiene un llamado especial también para ellas. Antes de que me digas algo, estoy acá porque me estaban buscando para matarme. No me jodas. Sí. Estoy acá porque me estaban buscando para matarme. Me mandaron un mensaje que me quieren hacer pelota. ¿No me entendés, Dios? ¿Sabés por qué decís eso? Porque vos sos Dios y no están buscando para matarte. A mí sí me están buscando, entonces por un motivo estoy acá en este lugar. Elías, no importa lo que vos pienses en tu cabecita. Tenés que hacer caso a lo que yo te digo. Dale, levantate y salí de acá. ¿Vos me vas a ayudar? Yo voy a estar con vos, no temas, yo te voy a ayudar. ¿Y si me matan? No te van a matar, no te van a matar. Yo voy a estar ¿Y si me pegan? así como mataste a los 800 profetas, tú lo vas a hacer también con Jezabel. Un mensajito, un WhatsApp. Sí, porque bueno, te mandaron por eso. Levantate, dale. Bueno, dale. Levantate que yo te voy a usar. Yo voy a estar con vos. Bueno, ¿seguro, señor? Bueno. Pero también hay muchos Elías, muchas Elías, que Dios necesita sacarlas de la cueva de otra manera. Y en este momento se le acabó la paciencia al Señor. ¿Por qué gritas? No te enojes, señor, pará, pará. Me están buscando. Bueno. No, chancletazo, no, señor. No. Eso me lo hacía mi mamá, señor, no. Bueno. ¡Un fuerte aplauso! No sé de qué manera te tiene que llamar el Señor a vos. Lo único que sé es que ese no era el lugar a donde Elías tenía que estar. Ese no es el lugar donde vos tenés que estar. Porque Dios te dice que hay lugares que yo te preparé para que estés en un lugar elevado, en un lugar donde la gloria de Dios se siga moviendo, se siga manifestando. Vos tenés otros planes con Dios. No tenés el plan que esas voces negativas te dicen, que esos profetas engañadores te dicen. Vos necesitas seguir cortándole la cabeza a más profetas de Baal. Debes seguir amputando la obra del enemigo. Debes seguir levantando a los muertos que se están cayendo por las drogas, por el alcohol. Ese no es tu lugar. Hay cosas que tenemos que hacer, iglesia. Ahí dice la palabra de Dios. No estás sola. Elías creía que estaba solo, pero ahí dice que todavía quedaban 7.000 cuyas rodillas no se habían doblado ahí ante los Baal y cuya boca no los habían besado. Hay un ejército todavía para hacer tu compañía. Mira a tu alrededor, iglesia. Mira el ejército que Dios está preparando. No estás sola. Todavía nos falta alcanzar toda la matanza. Todavía nos falta prácticamente toda la Argentina llevar el evangelio. Levántate, mira alrededor. El ejército de mujeres que Dios está levantando aquí. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¡Ah, santo! La revolución espiritual, el avivamiento
terminando, me llamó la atención, Dios me hablaba, me llamaba a la reflexión de cómo lo llama Dios a Elías. Porque me hacía pensar que muchas veces nosotras mismas tenemos nuestros propios paradigmas y según con lo que hemos vivido, con lo que ha acontecido en nuestra vida, estamos abocadas a una manera de recibir las cosas y sellamos prácticamente esa forma, dándole una estructura a nuestras experiencias vividas. Por ejemplo, ¿a qué voy? Por ejemplo, un mendigo, de esos que están siempre pidiendo dinero, limosna, en las calles, jamás se les cruzaría por la cabeza recibir otra cosa, porque ellos no conocen otra cosa. Ellos solamente saben que pidiendo se les da moneda, se les da un billete. ¿Amén? La mente se acostumbra a las cosas que recibimos. Y muchas veces es nuestra misma mente la que limita las cosas grandes de Dios a cada circunstancia que nosotros conocemos. ¿Y qué conocía Elías? Elías fue testigo de los grandes terremotos, de los grandes vientos, de los grandes avivamientos. Y si aparecía Dios en algún momento en esa cueva, él iba a estar esperando que apareciera en eso que ya conocía. Y dice la palabra que el fuego apareció, dice que los terremotos vinieron, que vino también el viento, pero también dice que Dios no estaba allí. ¿Y cuántas veces nosotros cancelamos las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida, bendiciones, quizás cosas que estábamos esperando y abortamos esos sueños de Dios? De hecho, confundimos muchas veces, así como confundió Elías, que a través del viento, del fuego, de los terremotos, Dios podía traer una respuesta o Dios podía hacer algo. Y no fue así. Así también nosotros muchas veces creemos que hay cosas que el mundo nos ofrece, cosas que nos seducen, cosas que creemos que son de parte de Dios y anulamos lo que estábamos construyendo o edificando en Dios. Por ejemplo, suele ocurrir con algunos trabajos o algunas relaciones. Muchas veces he escuchado venirme a pedir un consejo de si este trabajo me lo mandó Dios y este no. Y muchos son trabajos que te ocupan todos los horarios de culto, que en gran manera te sacarían de las cosas del Señor. Y cuando vos le decís que no a esa que vos crees es tu gran oportunidad, Dios realmente viene con un trabajo que es de parte de Dios. También ocurre muchas veces con relaciones. Muchos han venido a pedir consejo de si esta persona es para mí, y si esta persona es para o que no está en la iglesia, que si con mi oración puede llegar, y son realmente despropósitos de Dios y no están incluidos, o Dios no está incluido en ese asunto. Amén. Y a veces nos incautamos o nos cegamos tanto, ni siquiera pidiendo consejo de nada, para ver si eso es de Dios o no. Y muchas veces lo que estábamos construyendo se comienza a derrumbar. Y no falta ahí quien esté esperando tu caída y escuches quizás: che, pero ¿y vos no vas a la iglesia? ¿Por qué te pasa esto a vos? Pero a vos Dios no te ayuda, ¿no me dijiste que Dios te ayudaba en todo? ¿Por qué estás pasando por esta situación? ¿Para eso vas a la iglesia? Y déjame recordarte, como lo recuerdo yo, cuando me dicen: ¿y vos no vas a la iglesia? Cuando te digan así, cuando vengan esas preguntas, respirá
saca el aire. No contestes, no contestes así en bruto. Y recordá que cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos a adorar a Dios, que recibimos una palabra de parte de Dios, estamos en medio de un búnker entrenándonos espiritualmente. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Porque hay semanas difíciles, hay días difíciles, hay personas difíciles que por ahí se meten ahí en tu camino y como que te meten el dedo ahí en la oreja. Te tienen bronca, se levantan en contra tuyo, tienen celo, están esperando a ver cuándo te caes. Déjame decirte que a nosotros nada nos tiene que asustar. No debemos tener ni en cuenta aquellas personas que están esperando que a vos te vaya algo mal. Porque sí nos puede ir mal. Si hay cosas que no nos van a salir. Pero recordá siempre que aquí en este lugar, cuando estamos recibiendo palabra de Dios, hay velos que se caen. Y sinceramente les digo que aquí en Remanente, cada vez que se suelta una palabra, Dios nos está haciendo afilar nuestras armas. Porque hay gente que se levanta, hay propósitos que debemos vencer, hay pruebas que debemos pasar. Y no lo vamos a hacer nunca si nosotras no estamos preparadas. Este lugar es un lugar de preparación espiritual. Este lugar nos empoderamos del poder real de Dios para salir a batallar y darle frente, hacerle frente a todas aquellas cosas que en estos días, que durante la semana se levantan, porque para eso estamos, para prepararnos en lo espiritual y darle guerra al enemigo. Levantate en el nombre de Jesús. Salí de ese lugar, te dice el Señor, y empezá a ocupar el lugar que yo he destinado en tu vida. Y yo me reía porque a veces pasan presente, quién puede venir, quién no puede venir. Ahí los líderes estamos trabajando con eso. Y muchos no vienen a la reunión porque le duele el dedo. Y justo se le encarnó la uña. Y justo está imaginando que el colectivo no va a pasar. Y se pierden de prepararse a enfrentar al enemigo. Y así es Dios. Puede estar en el silbo apacible y presentarse aquí en una reunión de la hora de la mujer, dándote la respuesta, parándose ahí en la puerta de tu cueva, lista para salir. Pero déjame decirte que cuando Dios te saca de la cueva es para potenciarte, es para que sigas haciendo el propósito de Dios, pero de una manera sobrenatural. Aquellos que están en una cueva, hoy Dios la saca de ese lugar, te posiciona ahí donde Él te ha designado primeramente y te dice: vamos, salí de ahí, ese no es tu lugar. Hay cosas grandes que tenemos que conquistar. Amén, amén, amén. Elías sorprendió a Dios en esa cueva, pero Dios después sorprendió a Elías porque no estaba en ningún lugar donde él creía que lo iba a encontrar. Así es Dios. Dios sorprende. Y en esta noche Dios va a sorprenderte. Porque allí donde no lo esperabas, quizás con esa palabra que ni te imaginabas que iba a abrir tu mente, tu corazón, porque déjame decirte que el Espíritu Santo está tomando el control de tu vida desde que has llegado a este lugar. Él te va a sorprender. En esta noche hay cielos abiertos, iglesia. Y en esta noche Dios te va a sacar de esa cueva para que seas y creas y veas quién es Él en tu vida. ¿Quién es el que te ha llamado? ¿Quién es el que te ha escogido, que te ha apartado? Pero vos me decís: ay no, pero mi familia no está, pero tengo escasez, pero... Cerrá la puerta a esa cueva y declarate, rechazá todo mensaje negativo que ha llegado hasta hoy a tu vida. Hoy Dios te da el poder y la autoridad para cerrar, para salir de esa cueva y vos misma ser potenciada en su espíritu. Dios
no te ha puesto en esa cueva. Hay una voz que te ha puesto en esa cueva. Hay una persona que quizás ya ha partido de este mundo, pero que te ha puesto en esa cueva. Y hoy Dios viene a pararse delante de esa cueva para sacarte. Con lazos de amor, como veíamos ahí en la representación, a chancletazos si es necesario, o con la autoridad que Dios tiene en tu vida. Pero hoy es el último día en que te declarás que no podés, que no sos capaz, que no tenés, que tus hijos no están, que tu marido no están. Hoy Dios está equipando a guerreras, está levantando un ejército espiritual a través de tu vida, porque hay que cortar más cabezas de profetas de Baales, de profetas engañadores. ¡Vamos, iglesia! ¡Sal de ahí, que Dios tiene cosas grandes para tu vida! ¡Ah! ¡Aplaudile al Señor! Y ponete de pie, iglesia. Ponete de pie. Yo quiero que hoy hagamos una oración declarando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Que todo engaño, que toda mentira ya haya caído en el nombre de Jesús. Que allí donde te han declarado desde los infiernos, aunque tu ministerio no va a crecer, que esta noche le puedas declarar al diablo que tenés palabra, que tenés poder, que tenés autoridad de Dios designada, delegada por el mismo Dios, por el mismo Jesús que ha muerto en la cruz del Calvario. Esa es tu herencia. Toma la autoridad en esta noche. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, recibo una revelación del cielo y que nunca más oiré de tu presencia negando la autoridad, la unción que me has dado cuando me llamaste. Hoy declaro que hay muchos, Señor, que serán abiertos los ojos a través de mi boca, que yo seré profeta, Señor, para levantar al caído, para quitar, Señor, aquellos velos espirituales, para resucitar muertos, aquellos que todavía no han llegado aquí. Señor, úsame, heme aquí en esta noche. Hoy me levanto como un ejército y te pido perdón, sí, Señor, por mi cueva he anulado mi ministerio. Te pido perdón, Señor, pero en esta noche retomo lo que me has dado y lo guardo, Señor, como un tesoro en mi corazón. Y te prometo que hoy me pongo en la brecha, que hoy me levanto como una guerrera por mi casa, por mi familia, por mi barrio, por mi ciudad, en el